¿Se puede desarrollar una teoría que nos permita estudiar a la sociedad de manera científica? ¿Existen leyes que rigen nuestra relación con el entorno o con los demás que expliquen por qué actuamos como lo hacemos? ¿O es todo fruto de la casualidad? Quédate en este vídeo porque hoy vamos a hablar del materialismo histórico. Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a hablar de una de las teorías, de uno de los marcos teóricos más importantes del siglo pasado y, si me preguntan, de la actualidad. Efectivamente, el materialismo histórico es una teoría que caracterizó a regímenes tan importantes como la Unión Soviética y a todo el movimiento comunista que tiene sus orígenes en las ideas de Marx y Engels. Pero, ¿qué es eso de materialismo histórico? Para los que no estáis relacionados con un concepto filosófico como materialismo, en primer lugar os recomiendo ir a ver la serie de vídeos de filosofía que está haciendo mi camarada Denis en el canal, en el que está profundizando en todos estos conceptos. La palabra materialismo hace referencia a una de las vertientes filosóficas más científicas, a una de las visiones del mundo que más se ha relacionado con los descubrimientos científicos y con las propias interpretaciones que han ido surgiendo de esta práctica. El materialismo establece que la conciencia social, que la conciencia también individual, parte de una realidad material, de unas condiciones materiales que nos hacen ser como somos. Y el materialismo histórico sería esa vertiente que, aplicando esta visión más general de la relación entre idea y materia, intenta estudiar el desarrollo de la sociedad. Fue una teoría desarrollada por Marx y Engels. Textos célebres como la ideología alemana introducían una noción clave de cómo podía empezar a estudiarse el mundo sin caer en visiones totalmente idealistas o mágicas que intentaban explicarlo a través, del individuo o de ideas puras, como veremos más adelante. El materialismo histórico, desde el principio, fue una reivindicación del espíritu científico en campos en los que este tipo de estudio no se había desarrollado del todo. Marx y Engels, líderes obreros y teóricos del socialismo por antonomasia, vivieron una de las revoluciones científicas más importantes de Europa y de la historia en todo el mundo. Y fueron de los primeros en entender que si había campos del estudio científico en el que se conseguían avances a pasos de gigante en lo que se refiere al método científico y al hecho de llegar a conclusiones que nos permitieran entender de una manera muy específica y objetiva la realidad, esto también se debía poder aplicar a otros campos en los que aún regía una clase de conocimiento dogmático, casi religioso, que parecía estar aislado de los descubrimientos científicos porque al parecer no se podía estudiar de la misma manera. Hay mucha gente que se confunde con esto que estoy diciendo y que se cree que el materialismo histórico se basa en coger los mismos métodos que se utilizan para, el estudio de la química o de la física y aplicarlos a la historia. Y esto no es así. El materialismo histórico, como he dicho, es una reivindicación del carácter objetivo y universal de lo que nos ocurre como seres humanos, no solo como un ser biológico, fruto de la evolución, sino como un ser social, que se tiende a relacionar de una manera específica con la naturaleza, lo cual determina su manera de ser y de pensar. Aunque hoy no vamos a entrar de lleno en esta cuestión, una de las claves que, aunque hoy no es el vídeo donde vamos a entrar de lleno en esta cuestión, una de las claves de la visión materialista que aportaron Marx y Engels fue poner en el centro del estudio científico de la sociedad la idea de que las condiciones de vida de los hombres que nos obligaban a producir, a tener economía y a relacionarnos de una manera específica con la naturaleza, es lo que después derivaba en que tuviéramos ciertas ideas o ideologías y ciertas formas de organizarnos a nivel político. Esta visión, que profundizaremos más en el siguiente vídeo, fue una confrontación directa con muchas otras visiones que incluso hoy en día se siguen reivindicando como formas útiles de estudiar la sociedad, cuando no aportan absolutamente nada. Y no es que esté siendo yo aquí un pretencioso categórico que pretende enterrar de un plumazo cualquier otra teoría que no sea la materialista y en concreto la materialista histórica, la marxista, sino que en la época de Marx y Engels predominaban visiones de la historia que eran herederas de una visión casi infantil y, como he dicho, religiosa de lo que era el ser humano.
Mucha gente, por ejemplo, intentaba explicar la historia como una sucesión de hechos aleatorios en las que no se podía predecir absolutamente nada de lo que ocurriese. Sin embargo, si tienes un poco de espíritu científico, de aspirar a tener un conocimiento que vaya más allá de una opinión, te das cuenta que a lo largo de la historia se dan patrones, elementos que se repiten y que acaban desarrollándose hasta materializarse en un cambio que se ha dado en muchos lugares del mundo y en muchos momentos de la historia. El materialismo histórico también es una teoría que se opone a esta visión de Luis XVI. Sin embargo, cualquier historiador que se haya aproximado también combate otras tendencias con las que además hoy aún seguimos viendo gente defendiéndolas, como por ejemplo la idea de que el temporal y la meteorología son el elemento principal sobre el que se desarrollan las sociedades, o incluso el elemento geográfico, es decir, vivir en un ambiente más montañoso o de costa. Mucha gente me dirá, pero Pau, ¿acaso no fue importante el Nilo para la sociedad egipcia? ¿Acaso no fue importante el Mediterráneo o incluso el descubrimiento de América y las conexiones transatlánticas para el desarrollo de Europa? Efectivamente. Pero no se da una relación directa entre agua y desarrollo, sino que sea una relación directa entre producción, intercambio, consumo, es decir, economía y por lo tanto el desarrollo. De nuevo, esto no es lo único que tiene en cuenta el materialismo histórico, pero el desarrollo de las distintas disciplinas científicas o pseudocientíficas de conocimiento que fueron viendo la luz en la época de Marx y Engels y a posteriori, permitió a intelectuales, como Marx y Engels, valga la redundancia, darse cuenta de que cuestiones como la economía, que sí se podían estudiar de una manera mucho más objetiva y que tenían un peso fundamental en el día a día de las sociedades, también podían tener un peso fundamental en lo que suponían los cambios en las mismas sociedades y también en el paso de unas sociedades a otras. Este es otro kit de la cuestión en lo que se refiere al materialismo histórico. Una de las obsesiones del materialismo histórico, sin lugar a dudas, es entender, en primer lugar, por qué pasamos de unos modos de producción a otros. ¿Por qué hemos vivido en modos de producción esclavistas, feudales, capitalistas o socialistas? ¿Y cuál es el porqué, la causa de que hayamos sufrido estos cambios? El materialismo histórico no solo se quedó en una teoría desarrollada por Marx y Engels en alguno de sus textos, sino que se convirtió en el marco teórico del estudio del desarrollo de la sociedad. Y a su vez, el materialismo histórico no es algo que se quedara ni muchísimo menos en los textos de Marx y Engels. La experiencia del movimiento obrero internacional, que además tenía en su corazón esta teoría tan revolucionaria en términos universales, hizo que este marco teórico se desarrollara hasta el punto de que se convirtió en la teoría principal defendida por el Estado soviético, por una sexta parte del mundo. Además, muchísimos intelectuales aportaron al desarrollo de estos conceptos tan fértiles que portaba el materialismo histórico y que permitían salir de la ceguera histórica en la que nos había imbuido esta visión reaccionaria idealista que caracterizaba a la clase dominante y que intentaba prácticamente ocultar las leyes que había detrás del cambio social. Y es que el materialismo histórico no tiene otro objetivo que entender ese cambio social y también desarrollarlo. Es decir, si somos capaces de entender por qué hemos cambiado históricamente, políticamente, si somos capaces de entender por qué los hombres hemos ido cambiando nuestra forma de relacionarnos con los demás, esto nos permitirá entender también qué pasos debemos dar para llegar a mayores estados del progreso humano. Sin lugar a dudas, y es que por mucha que la gente sea crítica o intente desmeritar el materialismo histórico, en parte por venir de la ideología comunista y por haber sido tan trascendental para entender las revoluciones del siglo pasado, la verdad es que las tesis del materialismo histórico y muchísimas de las categorías que se desarrollaron y se perfeccionaron con el tiempo siguen siendo tesis válidas hoy en día, contra las que en todo caso se pueden hacer matices, pero que nadie ha conseguido desmontar. Es verdad que muchas de las tesis que desarrolló el materialismo histórico, sobre todo en su etapa soviética, en la que hubo muchísima más gente implicada en el desarrollo de estas nuevas ideas, acabaron siendo desmontadas. Y que no se me malinterprete, muchas ideas de este señor, de mi amigo Marx, también fueron desmontadas. Pero el marco teórico general y la visión objetiva que permitía entender la historia y la sociedad como algo objetivo que no partía de la subjetividad ni la idea individual de cada uno de cómo debía ser el mundo, sigue siendo una idea potentísima a la que no se le ha conseguido igualar ninguna teoría con un marco ontológico
tan grande. Y es que otra de las cosas que caracteriza al materialismo histórico es que no se queda en el estudio de la economía o de las relaciones de los estados o del estudio del ámbito electoral, por ejemplo, o de la cultura, sino que establece relaciones entre categorías más generales que nos permiten entender cómo todos estos campos se relacionan entre sí y evolucionan en la historia. Conceptos como base y superestructura, clases sociales y lucha de las mismas, dictadura del proletariado, revolución, conciencia social, modo de producción, fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, son conceptos que se enmarcan en un estudio y una visión muchísimo más general que nos permite ver al hombre, que nos permite entender la historia más allá de un periodo concreto de 20 o de 100 años. Hoy no vamos a entrar de lleno en estos conceptos. En otros vídeos del canal tendréis la oportunidad de ver cómo desarrollamos alguna de estas ideas. Pero para toda la gente que no conoce el materialismo histórico, les animo fervientemente a estudiar sobre él, porque, de nuevo, incluso si no eres comunista, el materialismo histórico sigue siendo una herramienta de conocimiento capaz de revolucionar el ámbito del estudio del hombre, de la economía, de la política, etcétera, etcétera, y que además pone hincapié en cómo debemos actuar para que, si hay cambios en la sociedad, sean en beneficio de la mayoría y del desarrollo humano. Y también da respuesta al por qué es necesaria una revolución hoy en día, por qué las condiciones de vida de los trabajadores siguen siendo las que son en relación a una clase elitista y parasitaria que se aprovecha de nosotros y que sigue promocionando teorías totalmente idealistas, absurdas, que para nada atienden a esa visión objetiva y científica del mundo, justamente para preservar su poder y su dominación ideológica. Porque si yo veo el mundo a través del idealismo y no a través del materialismo, es decir, del estudio científico de las cosas, siempre conseguirán engañarnos y convertirnos en sus súbditos. El materialismo histórico no solo es una de las teorías más avanzadas de la historia del estudio del hombre, sino una teoría al servicio del mismo, una teoría al servicio de la revolución y de la defensa de la humanidad. Si te ha resultado interesante este vídeo y quieres seguir profundizando en el estudio del marxismo, suscríbete a este canal, dale me gusta y deja un comentario para decirnos qué te ha parecido. Y para todos los que me echabais de menos, he vuelto, cabrones. Trotskistas, no seáis trotskistas. Hasta aquí el vídeo, nos vemos en el próximo. Un abrazo a todos.